Las diversas discapacidades sensoriales y de comunicación, motrices y mentales impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres y determinan las posibilidades de vida, acceso a derechos y de participación política. En Jalisco, 675.412 mujeres viven con discapacidad. La interseccionalidad en el feminismo nos invita a observar y analizar las diversas condiciones en las que se encuentran las mujeres que vivimos en esta sociedad para que al momento de proponer soluciones y políticas públicas se contemplen todas las realidades. En este episodio hablaremos sobre cómo son diferentes las experiencias de mujeres con discapacidad en el acceso y ejercicio de sus derechos político-electorales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al sexto ya episodio de la primera temporada de Jacarandas. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por los comentarios que nos han hecho llegar de los episodios previos. Nos gusta mucho saber que están constantemente pendientes de los temas que estamos por acá abordando. Y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre mujeres con discapacidad en la política. Y pues bueno, acá en los micrófonos les habla Jacqueline Galaviz, por acá me acompaña María Vicencio. ¿Cómo estás, María? Hola, muy bien, gracias. Estoy emocionada por el episodio. Sí, yo también, y más con la invitadaza que tenemos el día de hoy. Kermia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, qué gusto saludarles, gracias por la invitación, también emocionada desde que supe de este proyecto, yo ya encantada de acompañarlas. Y felicidades por todos los episodios. Gracias, y al contrario, gracias a ti por estar por acá. También nos acompañan Ruth Padilla y María Vicencio, quienes estuvieron en la producción de este episodio. Está también Víctor Covarrubias acá en la grabación del video. Y en los controles están Kike y Gus. Muchas gracias por escucharnos. Y pues bueno, Kermia Chavarín, que nos acompaña aquí el día de hoy, es socióloga con especialidad en educación por la Universidad de Guadalajara, es tallerista en materia de inclusión, discapacidad y derechos humanos, trabajó en el Ayuntamiento de Exatlán, de donde es originaria, y fue candidata a la presidencia municipal por este municipio por el partido político de Futuro, y actualmente es asesora legislativa de la diputada Susana de la Rosa Hernández, de Futuro. Y pues bueno, Kermia, muchísimas gracias. Este es un tema muy importante y que pues sabemos que es poco abordado, ¿no? En todos los ámbitos. Y una de las primeras preguntas que nos hacíamos cuando estábamos preparando este tema era ¿cuál es la forma correcta de nombrar a las personas con discapacidad? Y lo pregunto porque me acuerdo que en la toma de protesta de Susana, yo estaba ahí a un lado tuyo cuando un diputado dijo, y vamos a trabajar por los discapacitados. Justo. Y decías tú, pues lo primero es no me diga discapacitada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta en la que debemos dirigirnos? Sí, lo recuerdo y justamente creo que es importante iniciar con este tema. Desde la pregunta, pues justamente cómo entendemos la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, primero habría que decir que es un concepto, una definición que sigue evolucionando hoy en día, ¿no? Por el contexto, por las realidades que hoy viven. Venimos de un concepto muy asistencialista, abordado desde el tema de salud, pero podemos decir que la discapacidad realmente es una característica de la persona y que resulta más de la interacción, más que la característica de la persona, de la interacción en la cual se desenvuelve en su entorno, en su desarrollo, y que lo social es lo que muchas de las veces impide o limita la participación plena y efectiva de una persona con alguna discapacidad, ¿no? Y entendiendo estas condiciones es como hay la brecha de desigualdad en cuanto a los accesos a todas las cuestiones de educación, de política, de salud, de cuestión laboral. Entonces, primero hay que entender esta definición como una característica más de la persona y que realmente lo que discapacita es la sociedad y el contexto, ¿verdad? Así es, la falta de accesos, ¿no? Por poder ejercer o habitar los espacios de una forma equitativa o igualitaria, ¿no? Así es. Y creo que también algo que es importante, digo, no sé, el tema que no es como la discapacidad, sino hay una serie, ¿no? De condiciones de discapacidad, que puede ser auditiva, visual y demás, ¿no? Porque también luego, como en otros temas, solemos como meter todo dentro de un solo paquete y entonces no podemos diferenciar pues las atenciones y políticas diferenciadas que requieren, ¿no? Así es. Más allá de poder decir que
que es una cuestión de discapacidad. Lo que nos sugiere la ONU en las convenciones internacionales es que es primero decir persona, porque es un sujeto con derechos, obligaciones, constituida, y con discapacidad pues es la característica. Entonces lo más correcto cuando vayamos a expresarnos de una persona es decir persona con discapacidad, y quitar como ese tipo de lenguaje de decir discapacitados, capacidades diferentes, incluso unas más, exacto, capacidades especiales, anormales, o sea, todas esas formas de referirnos al otro, a una persona, es decir primero que es una persona con discapacidad y ya enfatizar si es auditiva, motriz, del lenguaje, intelectual, psicosocial, es como podemos referirnos. Claro. Muy interesante, como seguro el diálogo, el debate que se armó para llegar a esta conclusión. Creo que fue muy valioso, ¿no? Sobre lo primero que decías, me parece súper relevante. Digo, quienes están viendo este episodio en video, pues pueden darse cuenta que es otro espacio físico al que normalmente grabamos, y pues fue así porque pues tuvimos que movernos de locación porque la silla de ruedas de Kermia no podía entrar a la otra cabina, ¿no? Entonces, pues sí son estas cosas que para nosotras a lo mejor a veces no lo podemos dimensionar, pero que están pues en tu vida cotidiana, ¿no? Quiero compartirles que yo entrevisté a Kermia para este proceso que estamos haciendo en el órgano independiente de género, para hacer una memoria del esfuerzo que hubo en Futuro con Nosotras, esta iniciativa que pretendía darle acompañamiento a mujeres candidatas de futuro. Y pues Kermia, me contabas pues tu experiencia en campaña, ¿no? Primero pues, ¿qué nos puedes contar sobre tu vida cotidiana, digamos, sobre estos elementos que tienes que tomar en cuenta al estar en una situación de silla de ruedas, pues, con discapacidad, y además pues cómo ha sido tu experiencia en la política y en campaña y pues lo que quieras contar? De acuerdo. Sí, algo importante nada más para finalizar es que las personas con discapacidad pues existe una cuestión de permanente, o sea, y puede ser adquirida desde el nacimiento, por un accidente, y algo que siempre me gusta compartir es que la discapacidad debe ser un tema transversal, porque en algún momento de tu vida vas a tener que pasar por una discapacidad, por una situación de discapacidad, ya sea temporal o permanente, ¿no? Nadie está exento, incluso hoy en día hay una incidencia de trascender a una población adulta mayor en algunos años. Entonces, hoy en día los índices ya te están indicando que parte de la población adulta mayor ya es una persona que vive una situación de discapacidad. Quizás sí por cuestiones de salud, de edad, pero que justamente es una realidad que estamos viviendo en el país y en el mundo, en donde por cualquier forma que la vas a adquirir en algún momento, y como sociedad tendríamos que empezar a replantear, a ponerlo sobre la mesa como un tema transversal. Claro. Sí, en cuanto a lo que me preguntas de mi experiencia, bueno, mi discapacidad sí es desde nacimiento. Entonces, desde muy chica tengo una discapacidad motriz, soy usuaria de silla de ruedas. Sí he vivido muchas de estas cuestiones que justamente me llevaron a analizar e investigar la realidad que vivía, ¿no? Y que no solo yo, sino que comparten muchas y muchos en una condición similar a la mía o desde otras discapacidades, ¿no? Entonces sí ha sido un reto, un desafío, desde la cuestión de educación, ¿no? De los planteles escolares que estuve, obviamente con la familia, y obviamente pues ahora en esta cuestión de participación política, que justamente vamos a después entrar un poquito más en materia, pero que es más complicado, ¿no? Y siendo mujer es sumamente complicado poder participar dentro de la política, haciendo política o abanderando algún puesto en alguna elección dentro de un partido político. Entonces, pues sí han sido retos y desafíos sumamente interesantes, pero también he podido salir sobre la marcha gracias a personas muy valiosas
que han estado en el acompañamiento de estos retos. Claro, bueno, mi familia en primera instancia, maestros, maestras, expertos que ya han trabajado este tema muchísimo y de los cuales me he sabido rodear. Claro, la parte también de la psicología, ¿no? Ese acompañamiento porque te enfrentas a bullying, discriminación, estigmas, entonces a todo eso nos hemos enfrentado. Y justo mencionabas, ¿no? Que una parte importante es como, pues, esta parte de romper, ¿no? Con los estereotipos y la educación. Yo te sigo en TikTok y veo que constantemente, justo desde ahí, realizas como este activismo por visibilizar la problemática en los espacios comunes, como en el tren, ¿no? Como al llegar al Congreso. Justo. ¿Cómo es esto? Y qué importancia tienen también como este tipo de plataformas para poder llegar como a otras personas, ¿no? Sí, pues en materia de movilidad es todo un desafío. Digo, vengo de un municipio del interior, uh-huh, que ahí la movilidad es distinta a cómo te mueves en la ciudad. Entonces me ha tocado vivir ambas partes, incluso salir del país y saber y vivir cómo se mueven desde otros países. Entonces, bueno, TikTok es una plataforma que en sí ahorita tiene muchísimo auge y creo que es aprovechar ese tipo de plataformas de redes para visibilizar de una forma chusca, con humor, ciertas realidades, ¿no? Que a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad y bueno, más en lo corto a lo que me enfrento yo en la rutina, en el día a día. Sí, y que justo, bueno, ahorita vamos a ir abordando más, pero justo, o sea, qué podemos también ir pensando, ¿no? A lo largo del episodio y quienes nos están escuchando, qué podemos hacer como desde lo individual, desde lo colectivo, desde estas redes de apoyo, ¿no? Que mencionas que también se pueden generar alrededor de las personas que viven con alguna discapacidad y también ahorita seguramente abordaremos qué podemos hacer como partido político y desde los gobiernos, ¿no? Así es. Sí, bueno, hay que decir que la discapacidad, pues como decía, hoy la cosmovisión aún, que ya ha habido muchas luchas, muchas investigaciones, pues en muchos espacios, como es la política, como es el gobierno, como es el Estado, pues sigue prevaleciendo la discapacidad en un tema asistencial, desde un discurso de dependencia, desde un discurso de protección, de incapacidad de la persona para lograr lo que sea, lograr estudiar, lograr trabajar. Entonces es justo ir rompiendo con esa cosmovisión que aún se tiene de la discapacidad y que repercute a la hora de una mujer participar en la vida pública, en el servicio público o en la militancia dentro de algún partido político. Claro, esta infantilización, ¿no? Que se hace de las personas con discapacidad. Justo María hizo una investigación y estuvo como detectando varios artículos de otra compañera que queremos mucho, que es Priscila Hernández, ¿no? Sí. Esta periodista que lleva años haciendo cobertura sobre distintos temas. De hecho, ella y otra compañera periodista ganaron un premio en España por cubrir la historia de una persona con discapacidad visual, ¿no? Que iba a trasladarse, había pasado ya todas las aduanas, todas las trabas que hay, ¿no? Para poder finalmente llegar ya a esperar solamente su avión y cuando iban a abordar el avión, pues no lo dejaron subir los empleados de Avianca o Avianza, no sé cómo se pronuncia esta aerolínea, porque necesitaba que fuera una persona con él guiándole o cuidándole, ¿no? Y bueno, ellas cubren el reportaje y finalmente se gana por ahí un proceso en contra de la aerolínea, pero bueno, en varios artículos que Priscila ha sacado justo señalaba el de una compañera, creo que también no sé si era parte de la política, pero donde ella platica, ¿no? Que llegan a su casa y le preguntan que si está su mamá o está su papá, cuando ella ya era una mujer adulta de 29 años, ¿no? O sea, cómo desde el imaginario colectivo, pero también desde los gobiernos y las instituciones, se infantiliza y se le quita como esta independencia a las personas con una discapacidad por pensar que alguien más tiene que decidir por ellas, ¿no? Sí, el tener una cosmovisión de que todo el tiempo es dependiente, uh-huh, de que no puede tomar decisiones por sí mismas, incluso de que no es un ser pensante, ¿no? Y sobre todo no es un sujeto de derechos que tiene opinión, que tiene obligaciones incluso, ¿no? Porque también está constituido, ¿no? No nos excluye la discapacidad de tener
obligaciones. Claro que va a depender de la característica y del nivel de grado del diagnóstico primero, en tema de salud que tenga la persona, y de ahí pues la característica de discapacidad que tenga, ¿no? Pero sí tengo el gusto de conocer a Priscila. Sí. Amiga, si escuchas este podcast, un saludo. Trabajamos ahí unos temas también, justo de estos temas, y es una buenaza. Sí, de hecho la invitamos solo por cuestiones de agenda, no pudo estar por acá, pero Sí, también sí, nos sí. dijo qué gusto que vaya a estar por allá, Kermia, ¿no? Y bueno, justo ahorita hablábamos sobre esto de la infantilización, ¿no? Y esta idea que se tiene desde las instituciones de gobierno, pero bueno, yo desde la ignorancia también algo que veo es que pareciera que es un tema que el gobierno se desentiende y al menos acá en Jalisco yo he visto que ha quedado mucho como en las manos de cierto grupo de sociedad civil, ¿no? Perteneciente a un grupo religioso y entonces también como que se infantiliza o se tiene esta cuestión como súper asistencialista a las personas, ¿no? O sea, y no desde una visión de derechos. Entonces también hay como una ausencia de una responsabilidad del Estado de verles como personas y sujetos de derecho, ¿no? Claro. Sí, y sobre este tema otro artículo buenísimo de Priscila habla sobre la violencia sexual a mujeres con discapacidad que está invisibilizada justo, creo, por este tipo de manejo, de posicionamiento de la agenda de los discapacitados, ¿no? De las personas con discapacidad. Justo en Gire hablaban sobre, pues, que las mujeres y sobre todo mujeres menores de edad, pues, se les ve como personas que no pueden tomar decisiones per se y que además por sí mismas, pues, y que dependen de otro, y esta infantilización, pues, las pone en una situación más vulnerable, ¿no? En cuestiones de violencia sexual y en la atención a estos mismos casos de violencia sexual. Claro, sí, justamente, bueno, ya entrando un poquito en materia de género, creo que es importante, digo, que este podcast también habla sobre eso, ¿no? El tema del género y siendo una mujer con discapacidad, bueno, también se viven otras realidades, ¿no? De que claro que es una disociación tremenda en cuanto a un hombre y un hombre con discapacidad. Entonces, las personas, mujeres con discapacidad, pues vivimos una doble discriminación en muchos espacios, ¿no? Primero, que seguro ya ustedes pusieron sobre la mesa el tema de género, ¿no? De la mujer en la política o en los espacios. Ahora pongámosle un agregado de ser una persona en situación de discapacidad y claro, y si le vamos sumando más estigmas que vulneran sus derechos, ¿no? También una situación que vive una situación de pobreza, que vive una situación o que, pongámoslo así, ¿no? Una mujer con discapacidad de un pueblo originario, ¿no? También son otras realidades, ¿no? Sí. Y si así vamos sumando, pues, esas cuestiones que siguen vulnerando los derechos de las mujeres, pues va complejizando más su participación, no solo en la política, ¿no? En cualquier espacio, al acceder a la cuestión de un trabajo, al acceder en una universidad, ¿no? En el tema de educación, en el tema de movilidad, ¿no? Entonces es importante también hacer mención en esta parte y ir reflexionando en cómo se viven esas realidades desde estos espacios también. Sí, justo para llegar acá al podcast, leíamos un documento de I Know Politics, que ellos mencionaban que el 15% de la población mundial en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Y ahorita tú ya mencionabas que pues que estamos la discapacidad está más cerca de lo que pensamos, ¿no? O creemos. Y justo señalan que 1 de cada 5 mujeres mayores de 18 años viven con una, ¿no? O enfrentarán alguna. Y esto lo menciono para preguntarte, Kermia, obviamente cuando hablamos, ya lo decías tú, de género, ¿no? O de los derechos de las mujeres, siempre hablamos de cómo hemos estado subrepresentadas en los espacios, en la toma de decisiones, en la construcción social y política, ¿no? De todos los espacios. Y si a esto le sumamos, ¿no? ¿Qué tan representadas han estado las mujeres con discapacidad en los espacios y en la toma de decisiones? ¿Qué nos dirías? O sea, ¿hay en este momento representantes, compañeras en los congresos, en los gobiernos, o cómo andamos ahí?
Ok, mira, hay muchos obstáculos que hoy en día siguen limitando la participación y la representación política de las mujeres con discapacidad. En México y en el mundo pues existen muchísimas barreras para ejercer estos derechos, en que sean aceptadas, incluidas, que tengan una plena participación social, por todo esto que comentábamos previamente, ¿no? La cuestión de que se vulneran sus derechos, que exista marginación, que existe exclusión, pues hace que en suma pues la discriminación siga siendo una cuestión que propicia que la discapacidad, siendo mujer en situación de discapacidad, pues siga teniendo ciertos obstáculos para ser líderes que representen todas estas agendas y realidades, ¿no? Sí, y es que justo si no están en esos espacios, pues seguramente no se abordan los temas desde un enfoque y desde las necesidades particulares, ¿no? Que tienen las mujeres y las personas con discapacidad. Es por ello la importancia de estar ahí para, como decía María, a lo mejor hay muchas cosas que damos por hecho en nuestra vida cotidiana y no estamos conscientes de cómo lo viven otras personas. Entonces, de esa manera también, si no tenemos personas que estén tomando decisiones en estos espacios, pues seguramente son agendas que o no se abordarán o se abordarán desde estos enfoques que ya mencionábamos, ¿no? Infantilización, asistencialismo y luego ¿por qué sucede esto? Porque luego a veces pensamos como, bueno, es que no hay, pero no hay, ¿por qué? ¿Por qué no hay mujeres en estos espacios? ¿Cuáles serían como los principales obstáculos? Además de esto que ya mencionabas, ¿no? De por sí ser mujer y participar en la política lleva una carga doble de violencia, ¿no? O ser una mujer con discapacidad es todavía más. Pero, ¿qué otras cosas se nos están yendo por ahí? Sí, creo que ha habido una deuda histórica pendiente. Digo, esto ha sido un cúmulo de cuestiones históricas que nos han relegado de apropiar y participarnos en estos espacios, en la toma de decisiones. Digo, la falta viene siendo desde la cuestión del acceso a la educación, no todo viene desde ahí, de la cuestión de la cuestión de pobreza, la cuestión económica. Quiero resaltar aquí un dato importante, en donde la ONU nos dice que los datos son limitados en cuanto a la participación de las mujeres en la política, ¿no? Hubo una convención en 2019 en Nueva York y hay muy pocos datos en cuanto a la participación política de las mujeres con discapacidad, ¿no? Y justamente por todo esto no hay acceso de entrada a los servicios públicos, desde la infancia, a mercados laborales, a la educación, que esto nos conduce a una exclusión social, y que para las personas que viven una situación de pobreza, pues va siendo un poco más complicado que lleguen a participar en estos espacios. Todo esto tiene que ver en nuestro país. Sí, la situación de pobreza y discapacidad, este cruce de caminos, pues lo complejiza muchísimo, ¿no? Hay pues situaciones de discapacidad que pudieron haberse prevenido, pues, por haber tenido acceso justo, por un lado, a dinero, lamentablemente por el sistema de salud que tenemos, pero también, pues, acceso a la salud, ¿no? Sí, hoy en día las mujeres siguen representando una pequeña minoría de representantes electos en la toma de decisiones de políticas en todo el mundo, ¿no? No hay acceso a políticas públicas que apoyen a personas que quieran participar. Ha sido un tema que está sumamente relegado, porque también tiene que ver con ciertos costos sí políticos que no han querido apostarle a otros grupos, ¿no? Sabemos que puede ser por intereses, por falta de empatía y demás. Entonces, bueno, quiero aterrizar un poquito algunos datos del INE. Adelante. En Jalisco, ahora que me tocó participar, en el informe que dan de cuentas de la estadística de postulantes a candidaturas de personas con discapacidad, esta vez había una opción que ponía en el INE donde tú podías hacer visible si tenías una discapacidad y cuál era tu discapacidad. Entonces, aquí nos dice que los datos de estas candidaturas a diputaciones o en municipios de propietarios o suplentes, pues fueron para diputados de mayoría relativa, fueron 12,
para diputados de representación popular fueron 3 y para municipios 104. Y bueno, fueron 10 personas con discapacidad auditiva, 28 motriz, 62 visual y 19 de otras. Y importante, este fue un paso importante que sí dio el IEPC, pero que aún así, leyendo el informe que nos dieron, porque la desglosan por municipios, cosa rara, que no aparece Ixatlán. Okay. Y yo le di a la candidatura que fuera visible que yo contaba con una discapacidad motriz y no aparece aquí en su estadística, cosa que también nos da un poco de qué tan fiables son estos datos, pero igual sí nos da una cierta noción de cuánta participación hubo. Y aquí nos dice que 55 fueron hombres en total y 64 mujeres. Okay. O sea, sí fueron más mujeres las que participaron. Entonces también hay que hablar que ha habido un esfuerzo y que ya nos hemos estado abriendo camino las mujeres con discapacidad en participar, y que eso nos habla también de que pues vamos transitando a una mejor sociedad, a una mejor visibilización en cuanto a las mujeres en la política. Pero también eso, ¿no? Esas fueron postulantes. La interrogante aquí sería cuántas lograron llegar. Claro. Así que esa estadística no se tiene, o por lo menos no la pude detectar por ahora, y que también sería padre darles el seguimiento y visibilizarlas, ¿no? Por ahí la que ubico más visible es una diputada del PRI que está en la Cámara, en la Ciudad de México. Sí. Entonces ella ha sido muy visible como mujer, ¿no? Y ha apostado por ciertas agendas y ciertas iniciativas, pero pues en Jalisco no ha habido tantas, ¿no? ¿Cuántas logran llegar a eso? Y también es importante mencionar que en estos datos del INE, ellos aceptan que puede haber cierta confusión en cuanto a cómo conciben ellos la discapacidad. Entonces puede haber estos errores también porque tienen una mala definición de qué es la discapacidad, o por error pusieron al momento del registro pusieron que tenían discapacidad, pero también queda la interrogante de por qué la pusieron así, cómo se autodefinen como una persona con discapacidad. Entonces es un dato que sí quería compartir para... Sí, y es que justo, ¿no? Parte de las acciones que hace falta que los gobiernos impulsen más está como todo el tema de la recopilación de datos, estadísticos, sistematizarlos, ¿no? Ya mencionaban algunas cosas. Qué importantes son los datos que pones, Kermian, sobre la mesa, y hemos estado participando desde Futuro y desde el órgano de género en las mesas del IEPC para hablar sobre los lineamientos justo de paridad, de justo de la inclusión de personas con discapacidad en la política, ¿no? Y como candidaturas. Algunas propuestas que se mencionaban, y además que justo que se reconocen que han sido exitosas y que han tenido un resultado bueno, aunque habrá que ver justo en quiénes sí fueron realmente electas. Pero, por ejemplo, está que desde los partidos se puedan garantizar, por ejemplo, apoyos económicos específicos, ¿no? Para estas personas, que además por ejemplo, que existen boletas en formato braille y urnas accesibles desde el IEPC, que justo también ha sido algo que debemos de seguir promoviéndolo, pues que no se puede dar un paso atrás, y pues justo garantizar estos espacios ya como cuotas obligatorias en las listas, ¿no? En las listas de regidurías a las presidencias municipales y también a la representación proporcional. Así es, sí, justamente creo que gracias a estas mesas y de grupos como la sociedad civil han puesto sobre la mesa, y que personas que ya hemos participado en la política y en el partido, en algún partido político como lo es Futuro, pues justamente, ¿no? Siempre hay que ir mejorando las estrategias, ¿no? De hacer urnas accesibles, de la comunicación que sea en formatos accesibles para las personas sordas, cuestiones auditivas, para las personas con discapacidad visual, cuestiones en braille, para las personas que los puntos donde se ubica, en este caso las casillas, pues sean lo más accesible para una persona con discapacidad motriz,
Entonces creo que estos lineamientos justo funcionan para poner sobre la mesa qué hay que mejorar, qué ya se avanzó y qué podemos seguir afinando para que la participación sea efectiva y plena, ¿no? En cuestión de ya de elecciones, ¿no? Claro. Oye, y cuéntanos un poco tu experiencia justo en campaña. Recuerdo que mencionabas, por ejemplo, sobre lo difícil que era acceder a las calles, pues, para brigadear y tocar puertas y, pues, presentar tus propuestas ante las personas, que te fue difícil eso, pero cuéntanos un poco más lo que hiciste. Sí, fue todo un reto en el sentido de, justo que te mencionaba también al inicio, la cuestión de la movilidad de un pueblo en un municipio del interior que cuenta con empedrado. Entonces, el salir a territorio, pues sí es todo un reto, ¿no? Y que también limita, ¿no? Por eso insisto en que es un tema transversal, la discapacidad, porque incluso tienes que ver desde cómo esa persona que desea participar en la política dentro de un partido político pueda hacer labor de campaña, hacer labor de brigada, y sí fue todo un reto, ¿no? Porque hay comunidades que están en cerro, que los caminos son brecha, entonces sí fue complicado, pero también tuve el acompañamiento de un equipo en donde nos repartíamos, pues ahora sí que la chamba para poder llegar a tocar puertas, ¿no? Y que sí viví cuestiones también de infantilización, ¿no? De que no creían, ¿no? Que una mujer, de todo esto que ya hablamos, pudiera desempeñar un papel en el desarrollo y la gobernanza de un municipio. Entonces, por más que tuviera la preparación o la experiencia o las estrategias que pudieran llevar al municipio a una mejor calidad de vida y un desarrollo social, pues sí fue complicado, y que sí te van limitando, ¿no? La participación en la política. Claro. Ok, y como partido, como futuro, ¿qué podríamos hacer, no? Está claro que podemos acercarnos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Con personas expertas en la temática para ir aprendiendo más desde qué herramientas en redes sociales, en la forma en la que nos comunicamos, sean más accesibles los espacios. También otra cosa es, bueno, escuchar, ¿no? A las mujeres que forman parte del partido que tienen alguna discapacidad y hacer que su voz cuente y sea escuchada, ¿no? En la toma de decisiones. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué nos dirías que podríamos hacer como partido? Ok, yo creo que, bueno, aquí coloqué 3 rutas estratégicas que en futuro se han implementado y que se pueden desarrollar, pues seguir abriendo espacios de diálogo como para seguir visibilizando realidades, ¿no? Y poder dar ese acompañamiento de que en futuro, pues, las personas comunes podemos participar desde cualquier perfil, desde cualquier característica. También, pues, la formación política, ¿no? Porque muchas de las veces desde la sociedad civil se trabaja muy bien y siempre hay que estar en acompañamiento con la sociedad civil, pero también en la formación política, ¿no? En cómo le voy a hacer, cómo me dirijo con el otro. También, pues, ir reforzando y garantizando acciones afirmativas dentro del mismo equipo, ¿no? Que empoderen a una mujer que quiera participar en cuestiones de hacer política, desde el lenguaje, ¿no? También desde el lenguaje en nombrar a una persona, cosas tan sencillas pero que impactan demasiado, es cómo te refieres, ¿no? Que ya decíamos cómo referirnos a una persona con discapacidad, ir eliminando palabras de nuestro lenguaje que no dignifican a una persona con discapacidad. Es de las rutas que podemos hacer desde futuro. Sí, campañas constantes, ¿no? Para romper estos estereotipos que ya mencionábamos. Pues muchas gracias, Kermia. Para los que la siguen en TikTok, vieron que subió un video. ¿Cómo estás, Kermia, en TikTok? Sí, ¿cómo estás en TikTok? Pues sí, Kermia Chavarín, tal cual. Va. Ahí me buscan. Sí, pues los días anteriores subió una historia, un TikTok, Kermia pidiendo preguntas, pues, al público,
pues sobre este tema, ¿no? Te Sí, hicieron sí. llegar algunas. Sí. ¿Qué está haciendo la política por la mujer con discapacidad? ¿Qué papel o rol juega la mujer en la política? ¿Cómo puede la política insertar a la mujer en la sociedad? Otra persona dice que no cree que sea la discapacidad una limitante que determine la participación o el éxito de una mujer. Que digo, acá ya hablamos que pues no es así del todo blanco-negro. Si la mujer, otro comentario, si la mujer niña logra tener acceso a educación, estudio, ¿qué medios, opciones tiene para continuar? ¿Cómo tener trabajo, participar en la política y no quedarse encerrados en casa? El Estado política, ¿qué puede hacer? Digo, bueno, ya respondiste creo varios de esto, pero no sé si quieras agregar algo más para tus seguidoras en TikTok. Justo creo que las preguntas van en cuanto a la política también, qué puede hacer por la mujer o cómo puede insertar a la mujer y mejorar su calidad de vida en lo social. Y justo creo que es importante porque a la falta de mujeres participando en la política es justo que seguimos reproduciendo situaciones que ya no queremos que se repliquen en nuestro estado, ¿no? Creo que es complicado, sí, pero es también importante levantar la mano y participar, de que creo que la política y en concreto los partidos políticos tienen esa corresponsabilidad de hacer visibles problemáticas y de poner sobre la mesa temas que no se han tocado desde otros espacios que no se les ha dado oportunidad de poderlas expresar. Entonces creo que tenemos desde la política que comenzar a trabajar el tema. Y claro que puede incidir mucho en la toma de decisiones, porque por estas ausencias que hemos tenido y esta deuda histórica que se ha vivido en contra de las mujeres, es que justo hoy en día pues casi no hay esa participación. Entonces claro que la participación política va a incidir en las posturas que se toman, en las decisiones que se toman, en las reformas o en las leyes que hace el Estado, ¿no? Y que hacen en los municipios y que hacen en cualquier comunidad. Entonces creo que desde luego hay que reforzar muchas cosas, pero que también es importante seguir participando en ellas. Es creo que hasta indispensable, ¿no? Claro. Muchas gracias, Kermia. Y bueno, siempre tenemos como esta pregunta de recomendaciones a nuestras invitadas. No sé si por ahí le comentamos o no, pero es alguna película, libro, blog, página, lo que tú consideres que podría podría orientar a quienes nos están escuchando a adentrarse más en el tema y conocer más sobre la situación de las mujeres con discapacidad. Ok, bueno, ya decíamos que no hay muchas referencias que puedan darnos. Yo honestamente tengo mucho afín con Frida Kahlo. Uh-huh. Digo, en la película aborda muy poco, pero fue una mujer que vivió una situación de discapacidad, y hay una frase icónica que me gusta mucho porque también tenía ciertas posturas políticas, ¿no? Sí, Frida Kahlo, desde su arte, desde sus pinturas. Y hay una frase que me ha acompañado, es que dice: pies para que los quiero si tengo alas para volar. Uh-huh. Entonces creo que esa frase es muy icónica y muy real hoy en día, ¿no? De que pues aunque tengas o no cuentes con ciertas cosas, bueno, eso no tiene por qué detenerte para participar. Que es complicado, sí, pero creo que hay que seguir en la lucha. Claro. Sí, pues bueno, muchísimas gracias, Kermia. Y bueno, siempre cerramos como con una... bueno, primero les invitamos, ¿no? A que nos escuchen en el próximo episodio. Estaremos hablando con distintas compañeras que están en puestos de representación, que llegaron ahí en el pasado proceso electoral, y el episodio se titula Ellas nos representan. Tendremos por aquí a varias compañeras invitadas de futuro. Y pues bueno, para cerrar, siempre cerramos con una frase, y pues bueno, creo que nos podemos ir con esta que ya comentaba Kermia, ¿no? Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Y pues a seguir en la lucha, como bien lo decías. Así es. Muchas gracias, Kermia. Gracias a ustedes, un gusto por estar aquí compartiendo, dialogando, y pues hay que seguir hablando estos temas. Claro que sí, nos llevamos a darle, tarea. Nos llevamos mucha tarea. Gracias, abrazos. Gracias. Abrazos.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @hayfuturohal. Nos escuchamos en la próxima.